¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Hoja de Ruta, este ciclo que venimos desarrollando desde el Consulado General de Argentina en Nueva York, reconociendo a figuras, a personalidades destacadas de la cultura argentina que se encuentran en la Argentina para ser más aún conocidas como un grano de arena que aportamos aquí en el área del noreste de los Estados Unidos, y figuras destacadas, embajadores de la cultura argentina en distintas disciplinas, como ustedes han podido ver en la programación, y que se destacan y se desarrollan tanto en la ciudad de Nueva York como en los Estados Unidos en general. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Alejo Vietti, que es un argentino muy destacado, que está vinculado al mundo del espectáculo, es un gran diseñador de vestuario, está aquí viviendo en la ciudad de Nueva York y le agradecemos especialmente, como decimos siempre, que nos haya abierto en esta nueva normalidad las puertas de su casa para compartir unos minutos con nosotros. Alejo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarme a participar en esta charla. Rosarino de origen. Rosarino, sí, nací en Rosario y viví mayormente en Rosario, aunque nos mudamos un tiempito corto a Tucumán y después vivimos en Brasil también, 3 años. Yo, por ejemplo, empecé la escuela primaria en Brasil, hice primero, segundo y parte de tercer grado en Brasil, así que en teoría aprendí a leer y escribir primero en portugués, pero después volvimos a Rosario. Ajá. Y como hago yo en general a todos aquellos que se someten a mi tortura, ¿cuáles han sido vos como diseñador, cuál ha sido tu formación, han sido tus fuentes de inspiración, los primeros pasos en tu carrera profesional y en tu vocación? Mira, es una pregunta interesante porque yo creo que cada artista tiene por más que termine en el mismo lugar, tiene una jornada, ¿no? Un camino que es completamente distinto. Yo crecí yendo a una escuela católica, toda de varones, y un poco con la presión, tal vez propia también, ¿no? De que los hijos de doctores tenían que ser médicos, los hijos de abogados tenían que ser abogados. Si bien mi padre no era abogado, era ingeniero, mi tío era abogado, y yo, cuando terminé la escuela secundaria, fui a abogacía. Hice 4 años y medio de abogacía en Rosario. Pero acá abro un paréntesis y quiero destacar que creciendo en mi casa, el arte era muy importante. Siempre hubo música en mi casa, de todo tipo de música, siempre se nos inculcó escuchar música, se nos llevó a museos. Mi mamá era más del arte escénico, así que con mi mamá íbamos a ver ballets y conciertos y obras de teatro sobre todo. Pero a mi papá le gustaba mucho el cine, así que con mi papá yo iba a ver cine, o veía cine en televisión, lo que fuera. Y yo me anclé mucho en eso. Para mí era muy importante escaparme un poco y el mundo del arte. Era una referencia para mí constante. Entonces yo estudio Derecho y 4 años en la carrera, mi padre un día me pregunta si soy feliz y yo le dije que no. Y me dijo que haga qué es lo que quería hacer. Yo dije que quería diseñar. No había carrera de diseño de vestuario en Rosario en ese momento. Así que me dijo al otro día mismo, me dijo, terminá, dejá, no pierdas tiempo e inscribite en lo que quieras hacer. Así que me inscribí en la Escuela Superior de Diseño Gráfico y ahí realicé mi carrera de diseño y terminé. Y no recuerdo bien la fecha, pero dentro del año después de recibirme, o quizá menos, nosotros teníamos pensado con mi papá, mi hermana, mi cuñado, hacer un viaje a los Estados Unidos, a Nueva York, para pasar Navidad. Y después de mucho pensar, les dije que no volvía. Y fue así, vinimos todos juntos acá de vacaciones y ellos volvieron y yo me quedé. No fue fácil al principio, obviamente, ya vamos a hablar del tema si querés, Sí. pero fue un paso importante, ¿no es cierto? Yo creo que toda la gente que se va, o la mayoría de la gente que se va de su país, ¿no? Encuentra en algún momento tiene que hacer un balance. Y por lo general, cuando uno pone cosas en la balanza, las cosas negativas siempre van a pesar más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no tenía papeles, no tenía, digamos, autorización para trabajar y vivir en los Estados Unidos, no tenía el dinero necesario para hacerlo, ni tampoco lo conocía a nadie, no conocía absolutamente a nadie. Entonces siempre lo fui postergando, postergando. Era una idea que tenía desde los 18 años. Y al final tomé esa decisión a los 26,
sin arrepentirme por no haberlo hecho antes. Y bueno, y tuve mucha suerte y acá estoy muchos años después. En la previa a tu llegada y a la decisión que tomás, que es una decisión de vida, lógicamente, de instalarte y de quedarte acá en Nueva York, eh, y en la formación, vos tuviste una etapa como crítico, estuviste muy vinculado a los medios. Sí, tuve una etapa en la cual, como te dije antes, a mí me gustaba tanto el cine, el teatro, la televisión, que decidí una vez que terminé el secundario, y no me acuerdo si fue una vez que terminé o antes, pero decidí que me gustaba mucho, que me gustaría indagar. Entonces estudié teatro con Mirko Buchin, que es un gran profesor teatral en Rosario, también él enseñaba en Buenos Aires. Estudié cine en la Escuela Provincial de Cine, porque quería saber, si bien no quería ser actor, quería saber cómo es el proceso del actor y me parecía muy interesante y muy enriquecedor. Y estudiando eso al mismo tiempo, te digo la verdad, no me acuerdo cómo fue, pero me ofrecieron, como me gustaba tanto y se ve que yo transmitía esa pasión por el cine y por el teatro, me invitaron a participar en un periódico que se hacía en Rosario. Y a partir de ahí me invitaron a un programa radial. Después empecé un programa con Luis Novarecio en Rosario, que se llama Megalópolis. Después tuve mi propio programa en CNN Fisherton. Participé en noticieros, en televisión, etc. Y bueno, pero al mismo tiempo estudiaba Derecho, al mismo tiempo también trabajé en una escribanía, al mismo tiempo hacía un poco de diseño teatral en Rosario. Así que de alguna forma yo trataba de canalizar esa pasión que tenía por el arte, de alguna forma. Y se ve que encontré los medios y que fue una buena forma de poder expresar todo eso que sentía. Los medios de alguna forma fueron otro medio para formarte y para llegar a donde querías llegar. Sí, completamente. Y fue algo que disfruté muchísimo, ¿eh? No sé si era bueno o malo, pero lo disfruté mucho participando en todo eso. Me gustó muchísimo. Iba al ¿Cómo, Teatro Buenos Aires o a Rosario, donde fuera, a ver premiers, a ver películas, a hacer entrevistas con personalidades. ¿Cómo fue tu aterrizaje y el primer tiempo en New York? Porque también allí has tenido seguramente un proceso formativo fuerte, y después entramos de lleno en tu obra y en el éxito que has tenido aquí en tu profesión. Como te dije antes, no fue un proceso fácil, no fue un proceso fácil, no es que uno viene, viste, y mágicamente se transforma en todo. Primero yo me fui inmediatamente, después de que mi familia se fue en esas vacaciones, me fui a Los Ángeles. Y en Los Ángeles yo traté de meterme en el tema del cine, un poco también ayudado por Eugenio Zanetti, que bueno, una gran personalidad argentina, pero el gran problema que yo tenía es que no tenía papeles laborales, entonces no me podían contratar legalmente de ninguna forma. Y no me gustó mucho la vida en Los Ángeles, viniendo de un país latino donde uno tiene tanto contacto con la gente. Los Ángeles es una ciudad en la cual uno vive arriba del auto, no camina mucho, no tiene un contacto asiduo con gente como puede ser una ciudad como Nueva York, que es mucho más urbana. Entonces me fui a París. Me fui a París pensando estar en París 3 meses, terminé estando en París casi un año, trabajé en París, es un poco de trabajo de diseño, de escenografía y vestuario para algún que otro cortometraje y demás, con la idea de volver a Nueva York. Volví a Nueva York y cuando llegué a Nueva York, ahí sí tomé las riendas, contraté un abogado y empecé a tramitar mi primer visa laboral. Y empecé, y fíjate, y cómo me metí en el tema de lo que quería. Eh, Obviamente ahora cuando lo miro hacia atrás se ve que yo tenía una gran pasión, porque yo no conocía absolutamente a nadie, pero como te dije antes, yo era de alguna forma un estudioso de esto. A mí me interesa mucho el tema del research y demás. O sea que yo, si bien no conocía a nadie, yo sabía quiénes eran los diseñadores top en Broadway y demás. Y en ese momento no había internet, entonces agarré la guía telefónica y busqué a toda esta gente que yo admiraba y la llamé por teléfono y le pedí entrevistas. Y fue así como me consiguieron entrevistas, la mayoría de ellos, te diría que solo uno me rechazó. Y una de esas personas me dio un trabajo, mi primer trabajo fue con una muy famosa diseñadora de vestuario, se llama Anne Roth, ella ganó el Oscar por El paciente inglés, Uh -huh. y
Y yo trabajé con ella, me dio un trabajo de 2 semanas. Me dijo, mira, lo único que tengo es un trabajo de 2 semanas, el más bajo de todos, que es como un PA, como un asistente de producción. Y yo le dije que sí, por supuesto. Estaba ella en ese momento trabajando en 2 películas y en una obra teatral en Nueva York. Y empezando después la preproducción de Talented Mr. Ripley, no sé el título en español. Bueno, estuve con Anne esas 2 semanas y ella después me recomendó a otro trabajo. Y así como fue que de recomendación en recomendación, yo fui armando mi carrera. Por suerte yo no tuve que hacer otro trabajo desde que estoy acá. Me siento un afortunado en ese sentido. Y bueno, y de a poco fui, digamos, escalando posiciones y logrando hacer mi carrera dentro de los Estados Unidos. Mi camino en lo personal me llevó hacia el teatro, que culminó con cuando llegué a trabajar en Broadway finalmente, primero como diseñador asociado y después teniendo mis propios shows en Broadway. ¿Cuál sería el primer, el batacazo, hablando en argentino, el primer proyecto, digamos, que te lanza definitivamente, sea como asociado, sea ya como cabeza de tu propio proyecto? Mira, uno de los proyectos que a mí me generó mucho trabajo después fue en el año 2001. Pensé que yo había llegado acá en el 97, o sea que fue 3 años después. Trabajé como diseñador asociado en una apuesta de La Gaviota de Chekhov en Central Park. Y esa apuesta fue una apuesta que tuvo una importancia enorme en el teatro porque era dirigida por Mike Nichols, que es una de las grandes celebridades del cine y el teatro americano, y marcaba el regreso al teatro después de 21 años de Meryl Streep. Y además de Meryl Streep, en el elenco estaban Kevin Kline, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman, Marcia Gay Harden, Christopher Walken. No sé, había como 13 ganadores del Oscar en esa producción. Yo era el diseñador asociado en Estados Unidos y había una diseñadora asociada en Londres porque construimos todo el vestuario en Londres. Así que yo tuve que viajar a Londres en 2 oportunidades para ocuparme del tema. A partir de ahí, eso a mí me permitió conectarme con un montón de gente que me dio trabajo como asociado y también como diseñador, tanto en Nueva York como en el Regional Theater, que es muy importante también en los Estados Unidos. Por eso es muy importante, uno nunca sabe cuando uno trabaja en un proyecto qué persona de ese proyecto te va a llevar en el futuro a construir otra relación, ¿no? Como el trabajo que yo hago es freelance, quiere decir que yo trabajo de proyecto en proyecto, uno nunca sabe cuál va a ser la conexión de un proyecto determinado que te va a llevar. Lo que viene después. Exacto. No es exactamente lo que viene después, pero muchas veces en este medio, ¿no es cierto?, uno trabaja con directores, pero esos directores también tienen directores asociados y asistentes que en el futuro te pueden llegar a contratar cuando ellos logran tener proyectos importantes. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una telaraña, ¿no es cierto?, de que es muy interesante. Por eso siempre digo, cuando me invitan a dar clases a universidades y ese tipo de cosas y me piden que dé algún consejo, uno de los consejos más importantes que yo le doy a los chicos es que tienen que pulir al máximo sus habilidades sociales. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo del espectáculo es un mundo muy específico, en el cual uno tiene que lidiar con todo tipo de personalidades. Tenés el director ansioso, tenés un actor o una actriz que a lo mejor tienen problemas de inseguridad, que por ahí uno los ve como si fuera divismo, tenés la persona un poco más de una personalidad neurótica, etc. Y uno tiene que lidiar con todo eso, pero tiene que mantenerse de una forma muy calma, porque uno tiene que de alguna forma proyectar esa completa seguridad sobre el trabajo que uno tiene, sobre todo es a los actores. Vos pensás que el diseñador de vestuario es la persona que ve a estos actores de la forma más vulnerable. Nosotros le pedimos que se saquen la ropa, lo ponemos frente a un espejo y muchas veces hablamos de ellos en tercera persona para lograr el mejor resultado, sea cual sea el personaje.
Sí. Entonces, tiene que haber una relación simbiótica de conexión y de confianza entre el actor y el diseñador para que sea fructífera. Ujú. Entonces es importante que no solo uno se enfoque en el talento, pero que también se enfoque en la capacidad de comunicación hacia con los demás. Muy interesante. En el proceso creativo, un proyecto que vos desarrollás, ¿cuáles son las grandes diferencias, si las existen, y cómo te posicionás vos entre un proyecto de un musical en Broadway o de una obra de teatro clásico, por ejemplo? ¿Existen grandes diferencias en el proceso creativo, en el desarrollo del diseño? Sí, porque en el caso de una obra musical, lleva consigo también el tema de que vos tenés que tener en cuenta, muy en cuenta, cuál va a ser, cuál va a ser la fisicalidad, si se puede decir, del personaje en escena. Es decir, en un musical, por ejemplo, siempre hay muchos cuadros de baile. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuando diseña un vestuario, sobre todo cuando está haciendo las pruebas, que el actor pueda realizar todo tipo de movimiento con el vestuario que se realiza. Y si uno tiene una relación que uno debería tenerla con el coreógrafo, tiene que indagar también en qué tipo de baile se va a realizar para elegir la tela específica que va a acompañar el movimiento de eso o de la mejor forma. También en un musical uno tiene que tener zapatos especiales que sean, como dicen acá, dance shoes, zapatos de baile, que, o sea, que a la vista parezcan zapatos normales del periodo en el cual uno está trabajando, pero que permitan al actor realizar también todo el movimiento que se va consigo. Y en muchos casos, en el tema musicales, uno también tiene que planear con duplicados, sobre todo en lo que es todos los hombres. El teatro norteamericano, por lo general, tiene 8 funciones semanales y 2 de esos días hay matiné. Entonces, si uno tiene que pensar, por ejemplo, que de cada vestuario que uno realiza, sobre todo para un hombre, tener un duplicado de camisas, porque no hay tiempo entre la matiné y la obra de la noche para lavarlas y plancharlas y demás. Entonces hay que hacer toda una cuestión de presupuesto. Es una logística importante que el espectador del otro lado no de la pantalla, del otro lado del escenario no lo llega a ver, ¿no? No, no, porque, o sea, además del tema de la creación, ¿no es cierto? O sea, porque el proceso o sea, rápidamente te explico, ¿no? O sea, vos te ofrecen una obra, sea una obra clásica, un musical, una ópera, un ballet, lo que fuera. Y vos después de leer el guión, te reunís con el director para saber, para indagar cuál es la visión, qué es lo que ellos tienen específicamente, cuál es la historia que ellos quieren contar y cómo la ven estéticamente. En algunos casos son muy visionarios y te dicen específicamente, en otros no se anclan en que vos vengas con una propuesta. Ahí empieza el trabajo investigativo, sea de periodo, sea de fantasía, sea de lo que sea, libro, fotografía, escultura, pintura, puede ser anclado en cualquier medio, y después uno boceta. A partir que uno presenta el boceto y se aprueba, empiezan a hacerse lo que se hace el swatching, que quiere decir que hace un muestreo de telas y materiales. A partir de ahí empieza una cuestión que es mucho más burocrática, que es la cuestión presupuestaria. Hay que hacer cada vestuario, por ejemplo, y hay que hacer un presupuesto detallado. ¿Cuánto se va a gastar en materiales? ¿Cuánto se va a gastar en cosas que se necesitan comprar? Puede ser un par de medias, un cinto, lo que fuera. ¿Cuánto se va a gastar estimativamente en hacer las alteraciones para eso? Si hay que hacer algo especial porque tiene que aparentar ser viejo, rotoso y hay que mandarlo a algún artesano para que haga el distressing. Todo eso para presentar a los productores para mantenerse dentro del presupuesto. O sea que tiene toda una estructura Sí. antes de que uno lo vea en el escenario, ¿no es cierto? Si necesitan duplicados. También está el tema de lo que se llaman acá understudies and swings, que son las personas que cubren roles cuando alguna persona no puede hacer la función porque está enfermo, porque está en vacaciones o lo que fuera, como cómo hacer el approach para también tener todo eso en escena. Es toda, como te dije antes, es una gran industria acá que genera una gran cantidad de revenue, que genera una gran cantidad de dinero en los Estados Unidos, la industria del entretenimiento y del arte, que está dividida, que hay que hacer hincapié, en lo que se llama el teatro comercial, que es puramente Broadway, y lo que es el teatro sin fines de lucro, institucional, que puede ser en el caso de Nueva York, Lincoln Center,
Roundabout Theater, Manhattan Theater Club, Broadway's Horizon, Second Stage. Esas son compañías que son institucionales y sin fines de lucro. Todo lo demás en Broadway es puramente comercial, es decir, que es teatro que, con fines de lucro. Y mencionabas en un punto de la charla que la presentación de la Gaviota de Chekhov en el Central Park fue como un hito en tu carrera. Si Alejo Vietti tuviera que hacer un top 5, para no robarte mucho tiempo, de aquellas obras que implicaron un mayor desafío para vos y que a su vez fueron, digamos, aquellas que te llenaron y que te resultan los proyectos en los cuales vos considerás que has tenido mayor éxito. Ok, sin orden. Sí, y aparte es una pregunta para los que nos están escuchando, es una pregunta que no sabías que te la iba a hacer, así que... No, no sabía. Tenía que haber pensado, ¿no? Aparte 5. Ok, sin orden, no quiero priorizar. Definitivamente Beautiful, de Carole King Musical, que fue un espectáculo, fue mi primer show en Broadway, y no solo fue mi primer show en Broadway, sino que tuve la suerte de que el show estuvo en cartelera por 6 años, y hicimos gira nacional, hicimos West End en Londres, fui nominado a un Olivier Award en Londres por eso, hicimos Australia, hicimos Japón, hicimos muchísimo, o sea que es un show al cual yo le debo mucho en lo personal. Otro fue mi primer proyecto con Disney Theatricals, que fue El Jorobado de Notre Dame, y que fue una apuesta, fue uno de los pocos espectáculos de Disney que agrupa dos de los grandes compositores, que son Alan Menken y Stephen Schwartz, juntos. Sí, tuve la suerte de trabajar con los dos en esto, y lo hicimos en los Estados Unidos primero, pero después los llevamos a Alemania y en Tokio. En Tokio, desafortunadamente, después de estar 4 años y medio en cartel, tuvo que parar cuando comenzó la pandemia, como todo lo demás. Así que ese es otro espectáculo al cual yo le tengo mucho cariño. Otro más que te puedo nombrar es todo el trabajo que yo he hecho en el Alley Theater en Houston, que es uno de los teatros más prestigiosos regionales de Estados Unidos, y en el cual yo he realizado más de 26 obras, y de las cuales estoy más que orgulloso, pues es teatro en algunos casos clásico que uno no tiene la oportunidad de hacer seguido, y en la magnitud que los hice en ese teatro, como ser Cyrano de Bergerac, como ser Pigmalión, etc. Cuánta presión que siento. ¿No? Bueno, no. Y tener un cuarto, último, porque eso me da un orgullo como argentino, que fue hacer Evita en City Center el año pasado. Eso me llenó de orgullo, hacer eso como argentino. Y fue una dejando de lado la posición o la postura política que uno puede llegar a tener, pero representar que el espectáculo, fue creo que la primera vez que se hace el espectáculo en los Estados Unidos con la participación de un diseñador argentino. Sí, estuviste vos como diseñador, estuvo Valeria Solomonov en la coreografía, estuvo Guillermina Quiroga y Mariano Loiacono, porque introdujeron toda esa variante del tango. Sí. Martín Almirón creo que también estaba ahí, que es un gran bailarín de tango. Sí, fue hermoso. Y no puedo contar mucho, pero hay planes para volver a hacer esta obra en otros lugares y demás. Esta apuesta que hicimos. Fantástico, es fantástico. Última pregunta, no queremos robarte más tiempo, pero justamente vos me diste el pie, hablando hacia adelante. ¿Cómo ves vos las perspectivas en esta incertidumbre que nos toca vivir? ¿Qué es lo que viene para vos? Si podés definirlo, sin compromiso. O sea, mira, ¿qué es lo que viene? En teoría vienen todos los proyectos que se tuvieron que cancelar o se evaporaron cuando todo esto pasó. Además de todos los proyectos que yo tenía acá, como te decía, tenía El Jorobado en Tokio, tenía una gira de Beautiful que recién había empezado en el Reino Unido, la gira nacional de Beautiful que sigue en pie, que seguía en pie, y que bueno, hay ahora un plan para que vuelva en el 2022 o a finales del 2021. Hay una gran incertidumbre porque uno nunca sabe, ¿no es cierto? O sea, esto se empezó planeando a un mes después. Después nos dimos cuenta de que eso era ridículo
y se siguió pateando, se siguió pateando. En este momento especulamos que a lo mejor podríamos volver a trabajar en un teatro en enero, pero ayer yo hablaba con dos colegas y lamentablemente llegamos a la conclusión de que es muy incierto, ¿no? Cuando uno prende el televisor y ve las noticias de cómo esta cantidad de brotes están resurgiendo no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, es muy incierto saber qué es lo que va a pasar. Y lamentablemente todo lo que es el mundo del espectáculo en vivo, ¿no? Sea música, sea teatro, sea concierto, sea ópera, va a ser lo último que va a volver. Así que me, me da mucha tristeza pensar que voy a pasar más de un año sin trabajar, espero que no sea el caso. Ojalá que no sea así. En el medio de la incertidumbre nunca hay que perder la esperanza. No, eso por supuesto que nunca, jamás. Alejo, ha sido un placer compartir este tiempo, estos minutos que nos has brindado. Agradecerte especialmente que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que nos hayas contado un poco de tu vida, de tu trabajo, de tu gran trayectoria. Sos de los grandes embajadores, como digo yo, de la cultura. Ya sos un embajador de la cultura universal porque estás en todos lados, estás en los 5 continentes, pero sos de esos embajadores argentinos que realmente nos llenan de orgullo en la cultura. Por eso te lo quiero agradecer doblemente. O te agradezco yo a vos que me des esta oportunidad porque si bien ya estoy acá hace muchísimos años, yo mi condición de argentino la llevo adentro y está muy arraigada y siempre pienso cada vez que tengo un logro personal, pienso en mi representación como argentino. Para mí es muy importante y lo llevo muy, como te decía, muy adentro del corazón y me da muchísimo orgullo. Gracias, Alejo. Gracias a vos, Eduardo. Un abrazo grande. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Hoja de Ruta. Vendrán nuevas. No nos dejen de seguir. Gracias a todos por acompañarnos. Y buenas tardes.